Muy buenos días nuevamente. Continuando con las exposiciones, tenemos la presencia de la doctora Jessica Grace Román Robledo. Es la doctora especialista y coordinadora en el área de Procura, de la Gerencia de Procura y Trasplante. Además, la doctora tiene un máster internacional en donación y trasplante. Eh, Muchas gracias, doctora, por su presencia. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Antes que nada, agradecer la oportunidad de la invitación y felicitar el aniversario y esta actividad académica que han organizado. El tema encomendado para mí fue sobre el manejo del donante de la unidad crítica de la UCI a sala de operaciones. Y por acá. Listo. Entonces empezaremos con la pregunta. ¿Cuándo inicia el manejo de un donante? Pues en teoría diríamos que el manejo de un donante empieza desde la sospecha de la muerte encefálica, desde el momento del enclavamiento, incluso antes de la certificación de la muerte encefálica. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros somos condicionados a, le pongo todo, le doy todo, pero si es donante. Pero para que sea donante, primero tiene que estar muerto, el muerto tiene que estar muerto, el muerto tiene que estar certificado, o sea, con su acta, la familia haber comprendido la muerte, haber vivido el duelo y posteriormente plantear la opción de donación. Pues muchas veces quieren a la inversa, que primero sea donante y luego le hacemos todo. Y no, todo tiene su camino y su proceso. ¿Qué más es importante y trascendente? Debe tener un monitoreo invasivo, una línea arterial, catéter venoso central, si es posible, y la charla que me ha antecedido ha hablado mucho al respecto, el manejo del shock vía ecocardiografía. Estar atentos a un fenómeno que se da previo al enclavamiento que se llama la tormenta de catecolaminas, tormenta adrenérgica o simpático-mimética, en la cual va a haber, se va a traducir con mucha hipertensión, mucha taquicardia, elevación del gasto cardíaco, puede ir acompañado de hipertermia de origen central, 40, 41, 42 grados y posteriormente viene el shock. Entonces, estar atento a esos fenómenos porque eso me va a determinar ante qué escenario estoy, ante qué paciente estoy. ¿Estoy ante un neurocrítico en los cuales mis objetivos de PAN son diferentes o estoy ante un potencial donante que va a cambiar la meta? Y el monitoreo va a ser tal cual un paciente crítico, a diferencia que el paciente crítico está vivo, a diferencia del potencial donante que ya es un muerto. Y bien, este es el fenómeno de repente muy conocido por todos ustedes y que lo más importante y trascendente es que aplica para las lesiones supratentoriales por encima del tentorio. El camino que va a seguir es ese, ¿no? Puede haber bradicardia, puede haber disminución de la presión arterial media, disminución del gasto cardíaco. Si la lesión progresa, hay tres estructuras importantes del tronco encefálico, del tronco cerebral, que se llaman mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y cada una va a tener repercusión en los reflejos que voy a notar y también en la hemodinamia del paciente neurocrítico. ¿Por qué? Porque el primer reflejo en afectarse va a ser el fotomotor. Se pone midriático, pupilas por encima de 4 milímetros y no va a haber reactividad a la iluminación, a la luz. Ese es el reflejo fotomotor, muy conocido por todos nosotros como las pupilas midriáticas reactivas. Y el última alerta va a ser que pierde el reflejo tusígeno y va a tener que ver con la función, con la ubicación anatómica. Si la lesión progresa, pues vamos a llegar aquí a la protuberancia o puente de Barolio, que se traduce con la respuesta de Cushing y bradicardia, hipertensión, alteración del ritmo respiratorio, disminuye el gasto cardíaco y la lesión va progresando hasta que llega a bulbo raquídeo. Y aquí se da la llamada tormenta de catecolaminas con gran elevación de la frecuencia cardíaca, gran elevación de la presión arterial media, gran elevación del gasto cardíaco y de repente en horas, minutos, cae todo, se viene todo el colapso. Entonces, este es el momento crítico del enclavamiento y que aplica generalmente en las lesiones supratentoriales. Y eso es a lo que deberíamos estar atentos, porque ¿qué pasa? Como eleva mucho la frecuencia cardíaca, pues se le tratará. ¿Y qué hacen muchas veces? Eleva mucho la PAN y lo que muchas veces hacen es subir las dosis de sedación, analgesia, agregar bloqueador neuromuscular y luego que viene el shock, el colapso sigue. A veces termina la guardia y lo entregan con RAS-5, ¿no? Se ríe.
Suele pasar, no aquí, supongo, en Cayetano, pero suele pasar, porque le vengo a contar lo que callamos los procuradores, nuestra telenovela. Entonces, el ingreso a UCI puede darse en varios escenarios. Puedo tenerlo desde que ingresó como un paciente neurocrítico que le dimos todo el soporte, no pensando en que vaya a fallecer y convertirse en donante. Recuerden ustedes que el camino del paciente neurocrítico va a tener, punto 1, puede fallecer. Punto 2, puede quedar en estado vegetativo. Punto 3, puede quedar en discapacidad grave. Punto 4, puede quedar en discapacidad moderada. Y punto 5, puede recuperarse. Todos quisiéramos que llegue al punto 5, que un paciente neurocrítico salga recuperado. No quisiéramos que quedara secuelado en estado vegetativo o con una discapacidad grave. De repente con una discapacidad moderada pueda reinsertarse, pero muchos de nuestros pacientes neurocríticos van a quedar con gran discapacidad y un alto porcentaje va a fallecer. Todos quisiéramos que se recuperara. Y esa es la escala de coma de Glasgow, que lo hacemos reevaluación a posteriori. Hay trabajos al respecto que han hecho seguimientos a los 30 días y en los cuales del universo que entraron con Glasgow menor de 8 y con lesión cerebral catastrófica, solamente un 7% salió recuperado totalmente. Entonces, nosotros estamos haciendo seguimiento en Sabogal y la gran mayoría de nuestros pacientes neurocríticos que ingresan a seguimiento por daño cerebral catastrófico, quedan discapacitados, fallecen y un poco porcentaje se recupera prácticamente en su totalidad. ¿Quién más pudiera ingresar a UCI? Un potencial donante, aquel con la sospecha de muerte encefálica, ya con el acta o aún sin el acta, o también como donante. El detalle es que en UCI siempre hay falta de camas y muchas veces no va a ingresar y se va a quedar en la emergencia. Pero para que se ingrese como donante necesita 2 documentos médico-legales que van a ser tanto el acta de muerte cerebral como la autorización de donación dada por la familia. Así es como va a ingresar como donante. El otro es que puede ingresar como potencial donante, pero como donante es con estos 2 documentos médico-legales. Y según nuestra norma técnica aún pendiente por actualizar, es un criterio de ingreso a nuestras unidades de cuidados intensivos, pacientes con muerte encefálica o como potenciales donantes que están agresivamente manejados mientras se determina si va a ser o no va a ser donante. ¿Y por qué es importante que esté en UCI? Porque es personal experto a pie de cama, personal que reúne las competencias de manejar todas las complicaciones que se presentan tras la muerte encefálica. ¿Por qué también es importante? Por esto. La mayoría de donantes van a ser solo renales, por el tiempo de shock, el tiempo de hipernatremia, de acidosis, de hipocalemia, de hipotermia. Entonces, muchas veces los únicos órganos que vamos a recuperar van a ser riñones. Y a veces dice, bueno, el riñón lo cuida hasta el vigilante. Pero para que sea un donante multiorgánico requiere las competencias de cuidados críticos. Requiere llegar a unas metas y la recuperación de todas las alteraciones que se presentan porque estamos ante un muerto, lógicamente. Entonces, esa es la importancia. Tras la asistencia, el pase a UCI o el manejo, aunque sea como extramuros, como interconsulta que se le hace a UCI, se puede recuperar que ese donante done no solo riñones, riñones e hígado, o riñones, hígado, corazón, riñones, hígado, corazón, pulmón, riñones, hígado, corazón, páncreas. ¿Sí? Y esto es lo que se da en la mayoría de nuestro ambiente en Perú. La mayoría de los potenciales donantes están fuera de las unidades de cuidados intensivos y lo ideal es que se dieran dentro de las unidades de cuidados intensivos, por lo que venimos comentando hasta el momento. Y esta es una data nuestra. Miren ustedes, la mayoría de los donantes en Perú proceden del área de emergencia. Entonces, cuando tenemos un donante, tenemos que coordinar el pase a UCI. Y a veces no hay cama y tendremos que quedarnos en la emergencia y manejarlos en la emergencia hasta el ingreso a sala de operaciones. Por eso es muy importante también el papel que tengamos que trabajar con las áreas de emergencia, con nuestro personal, tanto médico como de enfermería, y sin descuidar a los técnicos de enfermería. ¿Qué dato más es importante? ¿Con qué parámetros está? ¿Con qué FIO2? ¿Con cuánto de PIB? Las infusiones, cómo están preparadas y las dosis, microgramo, kilo, minuto. El tiempo de shock, la diuresis,
porque puede haber hecho poliuria previamente y ahora ya está en oliguria o esté en anuria. Entonces, todas las infusiones que tenga, porque nos va a dar un parámetro, un vistazo de si puede ser este donante multiorgánico y no. Y más aún cuando estamos en una institución del Ministerio de Salud, en que si un donante es del Ministerio de Salud, los órganos van a ir asignados generalmente a Cayetano Heredia, los riñones, o también al niño de San Borja, y el hígado también al niño de San Borja, dependiendo de la edad y sobre todo del tipo de aseguramiento y del lugar en lista de espera. ¿Sí? Para nosotros también es muy importante saber peso talla, porque de acuerdo al índice de masa corporal, nosotros vamos a calcular el grado de esteatosis, también sobre todo para los órganos torácicos, pulmón, corazón, requieren una diferencial no más allá del 20% entre donante y receptor del índice de masa corporal. Grupo sanguíneo básico, el O es el donante universal, no hay problema. A, B, son pocos en lista de espera. AB, en este momento solo hay uno, creo, para riñón, un adulto mayor. Entonces, dependiendo del grupo sanguíneo, va a ser la asignación de los órganos también. Pues es importante tener para nosotros el grupo, si es O, es universal. No nos preocupamos. Si es B, tenemos que ver cuántos hay. En hígado, ahorita solo hay 2, me parece, que pertenecen al Seguro Social, que son más de 50 años. A, me parece que también hay 2 a nivel nacional para hígado. A, B, no hay ninguno en hígado. Entonces, tenemos que estar viendo, de acuerdo al grupo sanguíneo, quiénes van a ser los posibles receptores. Y cambiar el chip. Ya no estoy ante neuroprotección, que necesitaba una PAN de repente 90-110. Ahora voy a estar bajo órgano protección, que es suficiente con una PAN de 65 para asegurar perfusión de órganos. Pero ojo, un detallito pequeñito aquí. La Academia Americana de Neurología nos ha subido el tope a 75 milímetros de mercurio la PAN para el diagnóstico, la certificación de la muerte, para quitar de repente un factor de riesgo que por hipoperfusión, que pueda contribuir al estado de coma, etcétera. Entonces, PAN de 75 para certificar la muerte, para el acta, pero ya como donante con una PAN de 65 suficiente para la perfusión de órganos, porque a veces llegamos a las áreas críticas y emocionados. Doctora, lo tengo con NOR en tanto, con vaso en tanto, con DOBUT, estamos con una PAN de 90. No requerimos, porque ya como potencial donante, requerimos las menores dosis de vasopresores inotrópicos para asegurar perfusión de órganos. Pues bien, entonces tenemos que estar atentos a todas las complicaciones porque va a haber 3 hipers y todos los hipos que se puedan imaginar en el potencial donante. 3 hipers, hipernatremia a la cabeza, hiperglicemia, hipercloremia y todos los hipos que el personal de áreas críticas tiene que corregir. Tenemos que corregir primero, antes que nada, para hacer el diagnóstico correcto de la muerte encefálica, que el muerto está muerto, y punto 2, para que pueda ser donante de órganos. ¿Sí? ¿Por qué va a ser importante? Porque miren, si no manejo bien a este donante, va a ser parada cardíaca. El muerto ya está muerto, va a ser parada cardíaca. De repente trasplanto esos órganos, pero van a retrasar su función. Es diferente que yo trasplante un riñón con creatinina de 0,8 a que trasplante un riñón con creatinina de 2, 2,5, 3. Si es un paciente joven, ese riñón va a arrancar, pero va a requerir diálisis por trasplante, va a requerir mínimo 3 semanas de hospitalización. En cambio, un riñón en buenas condiciones, a los 5 o 7 días se va de alta a su casa. En cambio, un riñón en el cual hubo falla renal aguda y la CREA subió, va a arrancar, sí, pero va a demorar la estancia hospitalaria con los riesgos de infección, con el soporte dialítico post-trasplante y todo ello. ¿Qué más? Aumentamos la mortalidad de los trasplantados. Y viene ahora el MAD, lo encontré con los españoles, manejo agresivo del donante. Tenemos que manejarlo agresivamente. Tener en cuenta que la muerte encefálica es un factor generador de daño de órganos por la gran liberación de citoquinas o fenómenos inflamatorios que se van a dar a todo nivel. Va a atacar el riñón, el hígado, el pulmón, intestino. Y lo importante es aplicar el protocolo. ¿Para qué? Para evitar las paradas cardíacas, las pérdidas del donante y las pérdidas de órganos. Protocolos hay varios. A mí me agrada mucho este que es brasileño, el doctor Glauco Westphal a la cabeza, amigo de Brasil, que muchas veces ha venido a Perú, que lo ha sintetizado de manera muy sencilla y sucinta, ¿no? Los parámetros ventilatorios, los parámetros hemodinámicos, la diuresis, los parámetros a nivel de electrolitos, de infecciones o de temperatura, tipo checklist. ¿Cómo está? ¿Está con una PAN de 65? ¿Sí o no?
¿Y qué voy a hacer? ¿Está con PAN de menos de 65? Pues, o más, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué voy a agregar? Vasopresina, necesita hidrocortisona, necesita volumen. Entonces, tipo checklist me parece de una manera sencilla. Y lo importante es irnos con la idea. PAN de 65, suficiente para un manejo del potencial donante. Recuerden que es un indicador de calidad el manejo del donante y tiene tres parámetros importantes a manejar. Que el sodio no nos suba, que el gasto urinario se mantenga en un cc kilo hora de 0,5 a 1, lo ideal, y el monitoreo hemodinámico avanzado. Es importante. Tener en cuenta que el shock en el donante es un shock de tipo multifactorial. A la cabeza es hipovolémico. Previamente, de repente estuvo recibiendo diuréticos osmóticos, manitol, de repente le ganó la poliuria de la diabetes insípida, de repente estuve con restricción de fluidos, tengo que ver la causa para tratarla, tengo que también tener en cuenta que puede haber cierta disfunción miocárdica, el aturdimiento miocárdico propio de la tormenta de catecolaminas y posterior a ella, y el tipo de shock vasodilatado. Entonces, a la cabeza siempre estar evaluando el shock hipovolémico. Hubo poliuria asociada a manitol, poliuria asociada a hiperglicemia, hecho diabetes insípida, a sangrado. Tenemos que ver la causa si hay disfunción miocárdica, idealmente manejo con ecocardiografía y ver los parámetros que en la charla que me han antecedido ha tocado muy bonito y muy interesante, a pie de cama y estar viendo por metas y corrigiendo en el momento, o es un tipo de shock vasodilatado, ¿no? Y como meta importante, la PAN de 65 es el objetivo a llegar, ¿no? Aquí, la PAN de 65. Y miren, en esta recomendación de esta guía, aquí incluyen el manejo de la tormenta de catecolaminas. Hay que tratarla, sí. A veces no tenemos nitroprusiato, esmolol, creo que no tenemos en Perú. A veces le agregan nitroglicerina, labetalol, pero es importante tratarla, porque esa tormenta de catecolaminas va a hacer mucho daño en dos órganos, corazón y riñones, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a hacer mucha tormenta de catecolaminas? También tiene que ver con la causa, las hemorragias cerebrales. Los pacientes que de repente también han hecho hemorragias de ganglios basales que no tienen patología vascular, pero son prácticamente zona de los pacientes hipertensos. ¿Y quién hace de repente menos tormenta? El TEC grave. Y hay trabajos al respecto, que mejor van los órganos de un paciente que falleció en traumatismo a un paciente que falleció con un tipo de ACV. Por este fenómeno de la tormenta de catecolaminas puede darse en muchas horas y con valores muy altos en estos pacientes que han fallecido de un ACV, ¿sí? Y hay que tratarla así, pero hay que estar atentos porque la tormenta puede ser transitoria. Los brasileños dicen que puede durar 20, 30 minutos. No, va a depender de la causa y hemos tenido tormentas de a veces 24 horas en estos pacientes hipertensos previamente y con una hemorragia cerebral. Y puede llegar a valores muy altos de PAN, 180. Hemos tenido antes de ayer un caso que no bajaba ni con nitroglicerina ni con labetalol hasta que hizo el shock. Ingresó a 1 de la tarde, a las 6 de la tarde hizo el enclavamiento y ya, pues entonces, una vez que suspendemos estos fármacos antihipertensivos, pues el efecto no es que se suspenda de inmediato, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se tiene, pero por eso hay que estar atento ante estos eventos. ¿Qué más nos recomienda? Mira aquí algo muy interesante, los cristaloides, infundir a 20, 30 cc por kilo en 30 minutos, pero va a depender de ante qué patrón estemos, porque puede haber edema pulmonar neurogénico, propio de la patología neurocrítica, propio del enclavamiento o en la hemorragia subaranoidea, también hay muchos estudios al respecto. Pero también muy interesante, como van a hacer hipotermia posteriormente, nos recomienda fluidos precalentados y a veces no tenemos esos equipos para calentarlos en la hipotermia y lo que hemos hecho es suero, cristaloides, baño María y pasarlos por vía central. A veces tenemos que hacer tipo medicina de guerra. ¿Qué más? Otra vez para reforzar aquí la hipovolemia. Es lo más importante corregir. Necesita carga de líquidos y ver con el monitoreo hemodinámico avanzado, sigue el patrón hipovolémico, es un patrón de disfunción miocárdica, es un patrón vasopléjico para ver qué voy a agregar o qué otros factores voy a corregir. La hipotermia contribuye al aturdimiento miocárdico y la hipotermia
que no corrija y que me gane en el tiempo me puede llevar a la parada cardíaca. La hipotermia es muy difícil. Así como hay triada de la muerte en trauma, que es acidosis, hipotermia y coagulopatía, la triada de la parada cardíaca en un donante va a ser acidosis, hipocalemia e hipotermia. Esos tres factores juntos le tenemos miedo porque nos ha pasado que nos ha hecho parada el donante. ¿Sí? Entonces hay que estar atentos para corregirlo. ¿Qué puede contribuir a estas disfunciones? Electrolitos, calcio, magnesio, fósforo, potasio, hay que estar corrigiendo y sobre todo la hipotermia, si es muy marcada, va a contribuir a esta inestabilidad y lo puede hacer refractario al tratamiento. Y es importante, sí, puede estar con algún vasopresor, pero lo importante no es que yo los tenga dosis altas, ya por eso la meta de neuroprotección ya no está, ya no es el objetivo, aquí es la órgano-protección. Entonces yo necesito una PAN de 65 para que mis órganos estén en buenas condiciones de perfusión y puedan ir a trasplante. ¿Qué más? Aquí para reforzar, el manejo tiene que ser con ecocardiografía. Tenemos que estar viendo cómo van los patrones, la respuesta al tratamiento, a la carga de volumen, a las dosis de vasopresores o inotrópicos que estemos usando, pero también para la validación de corazón. ¿Cómo está? Nos ha pasado que el donante con hipotermia, pues la fracción de eyección de ventrículo izquierdo a veces ha estado comprometida, 30%, 35%. Recuerdo mucho un día de la madre, un donante de T grave, 40 años, sin antecedentes, joven. Le dimos chance para revertir esa hipotermia y ese corazón se recuperó y fue a trasplante. Entonces tenemos que ver qué factor esté condicionando y evaluar la respuesta, la corrección de la acidosis, la corrección de la hipocalcemia, la corrección de la hipotermia para reevaluar y ese corazón de repente pueda ir a trasplante. Y algo muy importante que les quiero compartir, para donante de corazón hay ciertos criterios todavía muy estrictos tal vez, pero también la falta de donantes hace que avancemos. Hay una condición crítica que se llama urgencia cero, en el cual la persona, el paciente, el que esté en lista, se muere si no le vas a trasplantar pronto. ¿En qué órganos? Va a haber urgencia cero en pulmón, corazón, hígado. En riñones no, porque está la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. No existe, salvo que no tenga accesos, que sea un paciente que ya mucho tiempo ha estado en diálisis, ya no tenga ningún acceso, pudiera ser, pero no existe la urgencia cero para el trasplante renal, pero sí para los órganos como corazón, pulmón e hígado. Y pues esta vez, en abril del 2017, tuvimos una donante, mujer de 50 años, la causa de la muerte fue un T grave por accidente de tránsito, sin comorbilidades cardiovasculares, y había una chica de 22 años en urgencia cero. Y fue la primera vez y única vez que hasta el momento que en un donante en el país le hemos hecho cateterismo cardíaco. O sea, hemos llevado al muerto a cateterismo. ¿Se hace? Sí, muy frecuente en otros países, ¿no? Que nos llevan años de ventaja, pero es importante y ese corazón fue y a esa receptora de 22 años, esa niña se salvó. Y el siguiente caso, mire, el mayor donante de corazón en Perú íbamos en 50, ha sido en este año en abril. Un donante varón de 55 causa T grave por proyectil por arma de fuego, el receptor un varón de 54 que también se encontraba bajo urgencia cero. A él no se le llegó a hacer cateterismo cardíaco, solamente con ecocardio se validó ese corazón. Entonces, para que vean ustedes la importancia y la trascendencia del manejo, de la atención oportuna, del rescate de órganos con fines de trasplante. Y a veces tener a pacientes en urgencia cero va a ser un parámetro importante que anime de repente a los grupos de trasplante a aceptar a donantes de repente no tan ideales o también llamados de criterios expandidos. Bien, para pulmón. Pulmón, todos los donantes deberían ser considerados como potenciales donantes de pulmón. Y el detalle es que la mayoría de neurocríticos se aspiran. Entonces, a veces perdemos pulmón. El tiempo de intubación va a ser un parámetro a tomar en cuenta por los equipos de trasplante de pulmón, pero también está en nosotros la estrategia para poder recuperar esos pulmones con fines de trasplante. Los cuidados van a ser similares a los que tenemos con cualquier paciente crítico. Hay una prueba funcional muy importante. Cuando quiero validar pulmón, tenemos que tener el AGA funcional. ¿En qué consiste el AGA funcional? Ponemos FiO2 de 1, PIB de 5 por 5 minutos y tomamos un AGA.
Si ese PAFI está por encima de 300, va para pulmón. Si está de repente en menos de 300, vamos a ver de repente la estrategia ventilatoria, protectiva, por volumen tidal, de repente de 6 a 8 milímetros, PIP, reclutarlo, vemos la causa, porque de repente es un politrauma que ha hecho hemotórax o neumotórax y un pulmón está comprometido, pero el otro sí está en condiciones. Recuerden que tenemos dos pulmones y se puede hacer trasplante unipulmonar o bipulmonar. Va a depender también de las condiciones del paciente que esté en lista de espera. En Perú tenemos una chica que tiene dos pulmones de dos donantes diferentes, en tiempos diferentes, porque por la complejidad, estuvo en urgencia cero, no toleraba la cirugía bipulmonar en un solo tiempo. Entonces, ella por eso en dos tiempos distintos tiene dos pulmones de dos donantes distintos. ¿Sí? Entonces, él haga funcionar. Y lógicamente, para validar pulmón, vamos a necesitar una radiografía de tórax actualizada y también tomografía. Va a ser importante para que pueda validar los equipos a ese donante de pulmón. Y es muy importante cuidar, optimizar la precarga, porque de repente si me voy a la hipoperfusión voy a alterar otros órganos, pero si me voy para el otro lado voy a afectar mis pulmones. Entonces, para que un donante sea multiorgánico, ahí está dando fe, tiene que ser un equilibrio. Por eso la importancia, la trascendencia del manejo en UCI, el perfil del intensivista. La mayoría de coordinadores de trasplantes de otros países son intensivistas, porque reúnen las competencias, la formación de todos los órganos y sistemas y la recuperación de ellos. Pues bien, hay que ver no solamente la causa y que también pudiera haber compromiso de los pulmones, infecciones en el camino, necesitamos ver los cultivos. Por ejemplo, este fue un donante que lo teníamos con FIO2 de 100 en un momento y miren con una PO2 de 62.9, esta era su radiografía y la estrategia ventilatoria para luego recuperar. Se bajó el FIO2 y se mejoró la presión arterial de oxígeno, el PAFI. Lógicamente, estos pulmones no van a estar en condiciones para trasplante, pero es importante el manejo, la estrategia. Se tomó broncofibroscopía, cultivos de lavado bronquialveolar, se inició cobertura antibiótica y hay que hacer el seguimiento. Este donante se trató de un TEC grave. Igual se hacen los pancultivos, se hacen los seguimientos para luego también ver en los trasplantados. Y bueno, se identificó un germen en el lavado bronquialveolar y hay que ver la respuesta, la resistencia, sensibilidad para dar tratamiento a los receptores, a los trasplantados. De este donante se trasplantó corazón, hígado, riñones y córneas, 6 personas. Y también una estrategia muy importante va a ser la realización del test de apnea. No es difícil, pero tiene sus detalles, porque si está muy inestable, en pleno test de apnea me va a hacer paro. Ha pasado, ha pasado. Entonces tengo que recuperarlo para tener como si fuera un paciente crítico, la PAN en 65, que no esté arrítmico, corregir los trastornos, la hipocalemia, tratar de corregir la hiponatremia, la acidosis, la hipotermia, para que me tolere el test de apnea y en pleno test de apnea no me haga paro. Puede haber paro cardíaco en pleno test de apnea y nos ha pasado todavía. No debería ser. ¿Qué más? Hay que estar atento al balance hidroelectrolítico y a los trastornos ácido-base. Lo ideal es mantener una eunatremia y eufemia, dicen, ¿no? Recuerden ustedes que la guía americana de neurología nos ha puesto el tope para el diagnóstico, que el sodio no esté por encima de 160 y que el pH esté por encima de 7.3 para lograr la certificación de la muerte encefálica, o sea, nos ha subido el parámetro. El detalle es que miren cómo los encontramos. No sé si se ve un poco borroso, 7.1, 7.2, 7.1, potasio 2.1, 1.8, los sodios en 180, 183, 182, potasio 1.9, lactato por acá de 3.6, 2.4. Entonces tenemos que corregir todas estas alteraciones, todos estos disturbios. Punto 1, primero para hacer el diagnóstico y punto 2, para recuperar órganos con fines de trasplante.
Y la hipernatremia, que es un fenómeno muy frecuente encontrado en nuestros potenciales donantes, hay que corregirla lo más que podamos. Hay que tener en cuenta cómo son los medios y lo que se recomienda son las soluciones isotónicas, cristaloides. Y ustedes me dirán, pero si está hipernatrémico, ¿por qué le voy a poner más cristaloide? Entonces, necesita una solución isotónica. Idealmente, de repente, lactato de Ringer, pero no contamos muchas veces con lactato de Ringer, aparte es muy costoso. Entonces, tenemos que hacer como un mix entre la isotónica de base, hacer el cálculo de acuerdo a las pérdidas, la solución base, el cristaloide, y dejarle de repente una solución al medio normal para corregir las pérdidas volumen a volumen. Esa es la recomendación ideal. Cristaloide de base y la solución al medio normal para corregir las pérdidas volumen a volumen. Siempre los cristaloides van a ser nuestra primera recomendación en todo, en trauma, en lo que fuera y en el manejo de un donante. ¿Cuánto tiempo tenemos para manejar? Muy buena pregunta. A veces no. Miren, en España sus sodios pues no llegan a lo más escandaloso por acá, 179. No les puse una foto, pero el sodio más alto que hemos tenido es 202. Y eso te habla de abandono. Un sodio en 202, eso te habla de demora en manejo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tener? Perdón, me fui. Va a depender de los tiempos. La serología toma su tiempo, la validación del hígado, de repente es un donante joven que esté en buenas condiciones y el hígado se va a partir en dos porciones, una pequeña para pediátrico y una más grande para el adulto. Entonces, nos van a pedir tomografía trifásica, que también requiere su logística. No sé si acá cuenten con 24 horas. A veces hay hospitales que no tienen el tecnólogo que está a cargo, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a los tiempos que tengamos, lo ideal es en hígado, porque la hipernatremia va a afectar mucho al hígado. Va a ser la menor dosis con la que ingresemos a sala. Va a ser un gran marcador en cómo va a ir ese trasplante hepático. Nosotros siempre en nuestra ficha, en nuestra historia clínica del donante, solemos poner, nos piden el valor más alto que tuvo y el valor a sala. Y a veces hemos tenido sodios de 195 y hemos ingresado a salas con sodios de 160, o 100, dependiendo del tiempo que nos dé también para poder corregirlo. Pero lo ideal es tratar de bajar lo más que podamos en el número de horas con la que contemos para ingresar a sala, porque a veces el donante puede estar tan inestable que tengo que entrar a sala de operaciones ya, o si no, me hace paro. También es muy importante, por ejemplo, para hígado, les había mencionado el índice de masa corporal. Y esta fue una donante que nos ingresó con transaminasas por encima de 300, pero viendo el sistema en sus resultados, el mes antes estaban normales. ¿Y qué pasa? Que entre mayo y junio había acudido en muchos eventos a la emergencia por cefalea. Cefalea, el tomógrafo había estado inoperativo, no le tomaron tomografía y había sido una hemorragia subarachnoidea, ingresó Glasgow 7 y a las horas nomás hizo muerte encefálica. Ya, pero si vemos en la tendencia, fueron bajando esas transaminasas. Entonces, aquí teníamos un factor para el hígado, las transaminasas un poco elevadas, pero que luego fueron bajando, el índice de masa corporal, que ya era de clasificación de obesidad. Entonces, siempre es importante hacerle la ecografía, sobre todo para ver el grado de esteatosis hepática, y al final el que va a mandar va a ser la biopsia, el grado de esteatosis hepática macro y microvesicular. Esto va a definir, si nos sale una esteatosis del 40, 50% por encima, ese hígado ya no se implanta. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esta diapositiva? Que al final el que va a mandar va a ser la biopsia, muchas veces. Igual para riñones. De repente en riñones el paciente es hipertenso y diabético, y esos riñones de repente ya puedan tener un grado de nefropatía. A veces le solicitamos microalbuminuria al azar en examen de orina, que nos puede dar un parámetro importante, la ecografía renal para ver la diferenciación córtico-medular, cómo va la diuresis, cómo va la creatinina, pero lo más importante al final va a ser la biopsia, con un indicador que se llama REMUSI, que nos va a decir si esos riñones están o no para implantarse. ¿Qué más? Eso es un marcador importante. El seguimiento que estamos haciendo casi todos los neurocríticos, yo sé, todos los pacientes en general, porque converso con los chicos de la UCI, tienen hipofosfatemia, presentan hipofosfatemia, la cual hay que estar atentos para corregirla. Este fue un caso muy importante porque, miren, fue una chica que hizo
metanol, intoxicación por metanol. Miren el fósforo, 0,4, 0,3, 0,7, 0,6. Los parámetros de valores normales en mi hospital va de 2,5 a 4,5, ¿no? 0,7, 0,6. Por acá sospecharon de muerte encefálica, pero tras corregir el fósforo, presentó esfuerzo ventilatorio, el 11. El 11 hizo muerte encefálica el día 12. Pues les pongo acá a colación porque es un caso muy interesante y hay que tener todo corregido nuevamente para hacer el diagnóstico correcto de la muerte encefálica y luego con la opción de que pueda ser donante. Miren, la mayoría de casos está el fósforo con valores, miren, muy, muy bajos y estos son otros casos, 0,4 acá, 0,7. Hipomagnesemia y hipocalcemia también pueden estar presentes y hay que corregirlas, son parámetros importantes. ¿Puede haber diabetes insípida central en los potenciales donantes? Sí, en no todos los casos, ojo, porque va a haber casos en los cuales la muerte encefálica no presente diabetes insípida o en casos en que no sean muertes encefálicas y que presenten diabetes insípida. Por ejemplo, los posoperados de macroedema hipofisiario pueden presentar diabetes insípida y no quiere decir que esté en muerte encefálica. Entonces hay que diferenciar ante qué escenario estamos. Y ojo, no todos los potenciales donantes van a presentar diabetes insípida, ¿no? Se perpetúa la hipovolemia, la hipotensión, las alteraciones hidroelectrolíticas. Los criterios diagnósticos van a ser en función a el débito urinario, la hipernatremia, la osmolaridad plasmática elevada y la osmolaridad urinaria disminuida. Hay que reponer volumen, hay que administrar posible vasopresina y aquí sí tenemos que hacer el cálculo muy importante, dijimos, de nuestra solución base de cristaloides y de nuestra solución al medio normal para corregir las pérdidas volumen a volumen. Dejo mi solución base según mis cálculos y orinó 400 en una hora, le agrego 400 de solución al medio. Orinó 600, le agrego 600. Orinó 800, tengo que ver las correcciones de acuerdo a volumen a volumen. Importante en algunos estudios que son pequeños, porque no todos los potenciales donantes les pueden hacer, van a entrar a ser enrolados a un estudio porque puede hacer parada cardíaca y perder el donante, pero las pocas series pues demuestran que en la muerte encefálica está disminuida la vasopresina endógena, que es producida por la neurohipófisis, ¿no? Y muchos de ellos van a requerir soporte vasopresor. Ahí está que tras la administración de vasopresina, pues voy a bajar las dosis de repente de noradrenalina que esté usando en mi potencial donante. Y este es el doctor Glauco, que también demostró en una serie también con pequeños que no tiene nivel de significación estadística por la cantidad, pero sí acá su P salió menor de 0,001, en que agregando corticoide disminuyó las dosis de noradrenalina. Respecto a transfusiones, hemoderivados, la meta es tal cual un paciente crítico. Somos restrictivos y tal cual en el donante, porque recuerden ustedes que va a ser donante. Entonces, si le voy a administrar hemoderivados, puedo estar en un periodo. Entonces, tengo que tomar primero la muestra, la serología previamente antes de corregir con hemoderivados. La hemoglobina de 7, suficiente ahí. Menos de 7 sí necesitaremos transfundir. Y de acuerdo a las plaquetas sí debemos entrar con 50,000 o más a sala de operaciones. Tener en cuenta la coagulopatía, que es un fenómeno común que se va a presentar sobre todo en trauma y se potencia en el TEC por PAF. Hay una liberación masiva de factor tisular, sobre todo de acá afecta la vía extrínseca de la coagulación. Y ese es un caso que no fue donante, pero para que vean en el tiempo, miren ustedes, la hemoglobina de 14, casi 10, ¿cuánto fue? 3, 4 horas después, 4,4, acá ya se le transfundió 7,3. Miren las plaquetas, la plaquetopenia de 276,000 a 70,000, acá 16,000. La coagulopatía, miren, el TP subió a 71, el INR en 7, en un paciente joven que había sido T por PAS, que no se anticoagulaba ni para decir que estaba sobreanticoagulado. Es propio del trauma y sobre todo en el TEC por PAF. ¿Y qué más? Aquí, por ejemplo, el TPTA, ya mi punto de corte 160 estaba por encima y aquí ya bajó tras las correcciones. Entonces, estar atento a que puedan presentarse estos fenómenos y a corregirlos para nuevamente hacer el diagnóstico correcto y que la opción de que pueda ser donante.
Luego, previo al enclavamiento, habíamos mencionado que puede haber hipertermia de origen central, 40, 41, 42 grados. No es que esté infectado, no está séptico, es el hipotálamo, ya se perdió la regulación. Y luego se va a ir a la poiquilotermia, al enfriamiento. Y debemos, si es posible, contar con manta térmica o pasar soluciones precalentadas por vía venosa central, porque la hipotermia, si es sostenida y no la corregimos, nos va a llevar a la parada cardíaca, a la pérdida del donante y a la pérdida de los órganos con fines de trasplante. Nos potencia la aparición de arritmias. Hay que, aparte de la manta térmica, pues tratar de pasar fluidos precalentados por vía venosa central, ver la forma de tratar de corregirla. Respecto a las infecciones en el donante, hay que determinar, ¿es aguda, propia, aparecido en los días en función a la estancia hospitalaria? Es distinto un donante 1, 2, 3 días a que ya tenga 7, 10, 14 días hospitalizados, crónica, latente, oculta, o se puede dar durante la extracción, la preservación, se guarda en una solución especial a 4 grados, se le toma cultivo también a esas soluciones, porque en alguna de las fases del proceso puede haber una infección. ¿Y qué tenemos que estar? Los pancultivos, ver si necesita o no cobertura antibiótica, hacer el seguimiento de los cultivos para de repente los receptores, y si va a ser donante de pulmón, pues ver la broncofibroscopía y la muestra de los cultivos, lavado broncoalveolar de manera ideal. ¿Infecciones sepsis contraindica? No. Lo que va a contraindicar es que esté con un shock séptico activo, eso sí. Eso sí, pero las series que se han visto, ha habido transmisión, muy poquito, y lo que sí debemos continuar los antibióticos o los receptores de acuerdo a los cultivos. Este es un resumen más o menos. Si la tuberculosis activa es contraindicación absoluta, y nuestro país debemos ver siempre, evaluar, siempre tenerlo presente y estar atento, ver las radiografías de tórax, tomografía, los antecedentes, porque a veces nos ha pasado que la familia niega este antecedente, no sé si por estigma, por vergüenza, pero nos niega el antecedente, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Si hay alguna infección, debemos habernos asegurado que haya recibido cobertura antibiótica mínimo 48 horas y evaluar el caso. De repente hay un compromiso pulmonar, ese pulmón no va a ir a trasplante, pero los otros órganos sí, pero tenemos que asegurarnos que haya recibido mínimo 48 horas de antibiótico terapia, ¿sí? Más o menos para dejarla ahí. Y ya para terminar, falta poco, el cuidado de las córneas. La córnea es un tejido muy lábil, se lacera con mucha facilidad. En COVID hemos tenido úlceras corneales bárbaras en nuestros pacientitos COVID, ¿no? Entonces hay que protegerla, lágrimas artificiales, ungüentos. No basta con que yo le ponga una gasa, le tape, no, ideal, gotas, lágrimas artificiales, el ungüento, y de repente nosotros solemos ponerle un algodoncito para no lastimar las pestañas y ponerle un esparadrapito porque hay que ocluir bien el ojo. Recuerden que lo que se extrae en Perú es solamente la córnea, que es como un lente de contacto. No extraemos todo el globo ocular, porque a veces la familia autoriza la donación de órganos, pero no quiere las córneas porque piensa que se le vas a entregar así sin el ojo. Y le explicamos que solo es como un lente de contacto. Usted le va a poder tocar, ahí va a estar su ojito, pero muchas veces los que son donantes de órganos, la familia condiciona a no donar las córneas. Pero hay que tenerlo en cuenta porque podemos devolver la visión a 2 pacientes. Tener en cuenta esto, que para alguien que no tenga entrenamiento le puede hacer llevar a duda de que si el muerto está muerto o que está vivo o que lo están declarando muerto, que ya le quieren sacar los órganos. Hay que tenerlo en cuenta, y lo que vemos con mucha frecuencia, cada vez menos, es que a veces evalúan mal incluso. El Glasgow, ¿dónde lo evalúan? Para evaluar el dolor. T4. El Glasgow tiene que evaluarse en zona de pares craneales. La zona del dolor, articulación temporomandibular, la zona del arco superciliar también. Entonces, tiene sus zonas para evaluar para que no te confundas, porque nos ha pasado manejando el donante. A veces hemos estado haciendo las coordinaciones y nos llaman, doctora, se ha movido la donante, porque le han tomado el AGA, estábamos en emergencia, no teníamos línea arterial, pero estábamos manejando ahí la donante. Al tomarle el AGA, movió el bracito. Y eso era medular. Volví rápidamente, le evaluamos. A ver, vamos a evaluar. Zona de pares craneales. No hay ningún movimiento. Entonces, lo que están viendo es un reflejo medular. El mayor ejemplo y fácil, el pollito en el mercado. El pollito, corta cabeza, no lo ponen en un tipo conito, ¿no? Cabecita hacia abajo, cortan la cabecita y la patita sigue. Eso es un medular, porque recuerden ustedes que la circulación, lo que se ha cortado es de aquí para arriba.
con el fenómeno que se llama parada circulatoria cerebral, de aquí para arriba, pero de aquí para abajo estamos artificialmente manteniendo la perfusión y pueden haber estos reflejos de liberación medular. En niños puede ser incluso causar más temor, porque ellos muchos hacen flexión y abducción de miembros inferiores, y para alguien que no está entrenado, está vivo. Va a decirte que está vivo y hay que explicarle. Otro ejemplo clásico, que el patito, el pavo, le cortas la cabecita y puede salir corriendo, chisgueteando sangre. Eso es un reflejo medular, ¿sí? Entonces, para alguien que no está entrenado, puede causarle sorpresa y traerse abajo el operativo. Está vivo. Si hace paro, ¿qué hacemos? Si hace paro. ¿Qué hacemos si hace paro? Nos montamos encima y nos vamos a sala de operaciones a extraer aunque sea riñones. Esto no debería pasar. Esto es un indicador negativo. Esto sería como la clasificación 4 de Maastricht de donación en asistolia, parada cardíaca durante el mantenimiento del donante. Y nos ha pasado, se los digo, porque nos ganó la hipotermia mientras esperábamos a los cirujanos de Rebagliati orientándolos por la puerta. Pati estaba con el paro, ¿cómo que paro? Y pues me está bromeando. A sala, la hipotermia nos ganó con la donante. Nos fuimos montados a sala de operaciones a extraer riñones. 2 riñones, 2 pacientes trasplantados y van bien. Entonces, como el título era de la UCI a sala de operaciones, hay que preparar todas las coordinaciones, porque en este caminito también nos puede hacer paro el donante. Si un donante, están manejando un donante y se inestabiliza, ustedes tienen que presionar a sus cirujanos. ¿Entramos ya o lo perdemos? Porque a veces los cirujanos se ponen, no que más tardecito, no que me falta mi enfermera, no que todavía no llego, no que espérate. A nosotros a veces nos hacen unas, no que para las 11, no mejor 5 de la mañana, no a las 6. Entonces, nosotros, el que está comandando el manejo, en este caso el equipo de intensivos, tiene que presionar a su equipo de cirujanos. ¿Entramos o lo perdemos? Caballero, entramos. Entonces hay que hacer todas las coordinaciones con las infusiones, el ventilador, el monitor para entregarlo en sala de operaciones y que el equipo está completo, porque a veces nos hacen esperar buen rato y ahí perpetúas la hipotermia, no estás con buenos parámetros. Entonces tenemos que coordinar para que todo se dé en simultáneo y no perdamos tiempo. ¿Qué más? Aquí les dejo un poquito de las cifras de los donantes cuando veníamos por aquí. Ha habido siempre donantes en Cayetano. El último fue acá en octubre del 2023. Vine yo, era una chica que contaba con seguro social, la donante la trasladamos al seguro social, donó hígado, riñones, córneas, el hígado fue para un pacientito niño de San Borja. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Todo hospital debe tener donantes, todo hospital tenemos un potencial de donación. Si algo no tenemos donantes es porque algo está fallando. La procura, la detección, el manejo, la entrevista, etcétera. Y les dejo esto como reflexión. El ser donante de órganos es un derecho al final de la vida. Debemos respetar el principio ético de autonomía de nuestros pacientes y trabajar todos los que pertenecemos a cuidados intensivos en la detección, el diagnóstico, el manejo para incorporar los cuidados intensivos orientados a la donación. Como conclusiones, pues el manejo de un donante requiere, sí, mucha formación, estar atento a todos los fenómenos que hemos conversado en esta charla. Requiere recursos, requiere logística. ¿Qué me hago? No tengo catéter. ¿Qué hago? No hay fosfocalium. ¿Qué hago? No hay agas. Parece mentira, pero en Lima, Perú, hay hospitales que a veces no cuentan con gases arteriales. ¿Cómo voy a hacer el test de apnea? ¿Cómo voy a corregir las alteraciones? No hay forma que yo le haga pagar a esa familia. Si ya está muerto. No hay forma. Por eso, y esto es responsabilidad de las gestiones de los hospitales. Los recursos para sacar adelante a todos nuestros pacientes. No solamente pensemos en el donante, a todos los pacientes en general. Requiere logística. Debe comenzarse ante la sospecha clínica de la muerte encefálica, incluso antes de la certificación, y es responsabilidad del área, del equipo, ¿no? Detectemos precozmente el enclavamiento, cambiemos la terapéutica, por favor, les pido, les imploro. Suspensión de sedación, analgesia, fenitoína, manitol, hipertónica. A veces termina la guardia y lo entregan en RAS-5, ¿no? O la muerte cefálica, el enclavamiento se dio justo en la noche en que el Glasgow del personal de repente cayó un poquito, cayó unos puntos el Glasgow, ya, ¿no?
Entonces, cambiar la terapéutica, porque llegamos, mientras que tú suspendas sedación, analgesia, tienen que pasar 5 tiempos de vida media de los fármacos para que puedas hacer la certificación. Y si está acidótico, está hipernatrémico, está chocado, en algunos momentos nunca vas a llegar a certificarlo, porque va a ser un momento que está tan inestable que ya no puedes cumplir el protocolo o te hace parada cardíaca. Adaptar, aplicar el protocolo. A mí me gusta mucho el brasileño que les mencioné porque me parece sencillísimo, tipo checklist, la saturación, la ventilación, la PAN, la diuresis, sodio, potasio, temperatura, tipo checklist para corregir y la acción que vayamos a hacer. Recuerden que siempre los cristaloides van a ser la primera opción en el manejo de un donante e incorporemos la donación de órganos como parte de la cartera de los servicios de los cuidados intensivos. Les agradezco su atención. Muchas gracias por haberme invitado. Espero que pasen un lindo aniversario y felicitaciones porque hacer un curso es todo un trabajazo. Gracias.